Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Le damos la bienvenida a Alejandra González Soca. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás, Marines? Bien, muy bien. Bueno, acá tratando de conocerte un poquito más, vi tu obra y me encantaría que nos cuentes de alguna manera cómo te aproximaste al arte y el camino que fuiste haciendo hasta llegar a lo que veo hoy. Bueno, ha sido un camino que en realidad, digamos que es un camino en construcción. Uh-huh. Yo creo que estoy ahora en medio justamente de un proceso de cambios y de encuentros con algunas áreas de mi trabajo que me remueven mucho. Y creo que eso está bueno. Pero sí, también a veces uno desearía no estar tan removido, porque viste que cuando estás sí, en el medio de toda esa turbulencia que genera para mí el trabajo del arte tomado como un compromiso uh-huh, esencial, ¿no? Con un ser en el mundo que trabaja con otros y que bueno, a vos te toca trabajar desde el lugar de hacer arte como persona, y bueno, también vinculándolo a la parte de formación, de trabajar con otros también para que puedan llegar a conocer uh-huh, sus áreas de expresión. No tiene por qué ser siempre hablando de hacer arte, no de ser como artista reconocido, de ser, sino como el camino del arte. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, y es un camino que arrancó un poco a tomar forma no hace tanto en realidad, como a tomar la decisión. Yo estudié, tengo formación en psicología, soy psicóloga, y cuando vine, yo soy del interior de Maldonado, y bueno, vine a estudiar a Montevideo, y bueno, quería algo vinculado a la social. El arte siempre me interesó, pero en Maldonado en esa época no había como muchos espacios uh-huh, disponibles para poder. Ahora por suerte hay muchos más. Sí. Y en la residencia donde vivía había gente que hacía arte y bueno, que me veía que dibujaba, que hacía que escribía, que hacía cosas, y me dice, ¿por qué no vas a Bellas Artes? Y yo no tenía ni idea qué era Bellas Artes, que había venido a Montevideo 2 veces en mi vida previamente en paseos escolares, o sea, tenía claro, una percepción del lugar y una información también acerca de lo que uno podía llegar o no hacer, estudiar o no estudiar, muy parcializada. Claro. Y bueno, y esta compañera que es una artista que se llama Rita Fischer. Tremenda Rita Fischer. También que ha hecho una carrera muy interesante. De Jung. Ella es de Jung y también vivía en la misma residencia y justo en el mismo piso. Y bueno, viste esas coincidencias que se dan a veces sí, así. Y ella me lleva a Bellas Artes y bueno, ese lugar. Miré, cuando lo vi me pareció increíble y me pareció increíble que podía haber ese espacio y bueno, y arranqué por ese lado. Si bien después que salí de Bellas Artes, bueno, ya pude tener como un enfoque más crítico a lo que es la formación en arte acá en Uruguay, accediendo al trabajo en talleres, que es como lo más clásico sí, acá, o contactándome con otros artistas. Uh-huh. Me llevó un tiempo, viste, como poder caer en la cuenta, bueno, de cómo me ubico o cómo construyo mi ser artista, lo quiero construir, o sea, claro, son muchos elementos, y a su vez salir al mercado laboral también, o sea, ver cómo trabajo sí, de algo que me gusta, que lo disfrute y todo ese conglomerado sí, que hace en general la vida, el camino de la vida de una persona. Seguro. Pero en este caso cuando te querés dedicar al arte y a su vez, bueno, en mi caso tengo la suerte de que puedo hacer confluir. Claro, vos trabajás también como psicóloga.
En realidad como psicóloga trabajé los primeros años, pero después trabajé en un híbrido. Ya desde que estaba en la Escuela de Bellas Artes empecé siendo pasante en proyectos que tenían que ver con la comunidad, lo social, lo educativo. Aplicaba elementos de psicología, pero en realidad era todo trabajando a través del arte. O sea, yo fui como becaria de Bellas Artes. Y a partir de ahí empecé como a sistematizar una práctica que tiene que ver con caminos de construcción intermedios. O sea, usar el arte como camino para contactarte, como excusa, ¿no? Para construir otras formas de contactarte con realidades, con temas, con problemas particulares, o para también potenciar, estimular, prevenir. Como herramienta. Es una herramienta, claro, utilizar las operaciones del arte como una herramienta que yo considero que en el fondo tiene que ver con algo terapéutico, pero no con esa terapéutica que solo trabaja desde lo insano, que trabaja tal vez sino de esa terapéutica que trabaja justamente con lo potencial, lo constructivo, lo que nos implica como poder manipular, por ejemplo, un material y poder decir yo puedo cuando pensás que no podés, ¿no? O sea, simbólicamente es como el uso de las herramientas, las técnicas del arte como sin metáfora de cómo uno puede actuar también en el mundo, o te puede ayudar eso a reflexionar sobre determinados temas. Y bueno, empecé trabajando en esos lugares y bueno, he trabajado con muchas ONGs, diseñando proyectos que integren, a veces trabajo con los docentes y bueno, doy clases en la Universidad Católica en el área de educación inicial, con herramientas. Trabajé en la Tecnicatura de Educación, Tiempo Libre y Recreación también de la Universidad Católica, y ahora se abrió hace 3 años una licenciatura en artes visuales y bueno, estoy también dando clases ahí. Y bueno, tengo mi taller y en mi taller también doy clases, tengo como grupos de gente muy heterogénea y variada y distintas edades. Claro, bueno, eso es súper enriquecedor también, ¿no? Muchísimo, porque yo siempre digo que mi obra, ese es un punto de quiebre cuando empiezo a ver que mi obra y mi trabajo y que un poco las experiencias a veces que se dan en el taller, el intercambio con tanta gente que veo y que, bueno, es como un poco una materia prima de mi trabajo. Tal cual. Es como, ¿no? Hay a veces como emergen preocupaciones o emergen temas que son como intensos y bueno, entonces empiezan a condensar un montón de elementos y de pronto yo a veces me siento así como una especie de pescadora que voy capturando como elementos. Además, yo también trabajo en mi taller y tengo un espacio donde, bueno, tengo parte de mi obra como a la vista, ¿no? Y me parece súper rico cuando vienen, no sé, entran y me hacen comentarios, a veces sobre materiales que tengo en preparación, ¿no? Claro. Y yo digo, mira, esa mirada es interesante. A veces dijo cosas un poco a propósito para ver cuáles son las reacciones desde los niños hasta los adultos. ¿Viste? A ver, ¿qué les pasa con esto? Si les da pudor, si les da temor, porque les puede dar un poco de todo con mi trabajo que a veces tiene como elementos un poco que se hunden en algunas profundidades. Sí, bueno, yo estuve viendo tu obra ahora en la Bienal Internacional de Arte Textil, una obra que presentaste en el Museo de Artes Visuales. Ahí está. Es imponente. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente que nos está escuchando y que no ha visto la obra, de qué se trata. Bueno, esa obra, aparte tuvo una pariente muy cercana que estuvo en el Premio Montevideo de Artes Visuales seleccionada y que en realidad era pariente pero bien diferente, ¿no? Claro. Ambas obras
emergen, digamos, de un trabajo previo, o sea, son hijas de una instalación que realicé en el subte en el 2015, una instalación que fue parte de una convocatoria que se llamaba Convivencias, en la cual generé una topografía de 20 metros cuadrados con desniveles, bueno, que estaba compuesta por fibra geotextil, por tierra, por vestidos de novia que me hice traer de China y sin uso por catálogo, y semillas. Esos vestidos estaban plantados y en la pared había una pequeña repisa con regadores, entonces la gente iba regando y bueno, esa topografía iba germinando adentro de la sala de exposiciones, ¿no? Impresionante. Además le pedí a la gente que tomara registros, en el texto de sala, que tomaran los registros y que me fueran mandando cada vez que alguien venía. Entonces el proyecto tiene un blog al que se puede entrar, que de hecho todas estas derivas, inclusive la de la Bienal Textil, están incluidas, y puede ver las fotos de gente que fue pasando, yo que sé, una familia, y sacan una foto y me la mandaban por mail y yo la subía con la fecha. Entonces iba viendo cómo eso iba mutando según también lo que pasaba, yo que sé, de pronto le daba mucho sol, o por ejemplo en ese momento esa parte del subte se llovía, entonces la parte donde se llovía era la felicidad del jardín, digamos, era como una especie de vergel donde florecía todo tipo de semilla. Inclusive en las noches de los museos dejé una caja con sobrecitos con semillas de distintos tipos, y los visitantes podían también plantar en el lugar que quisieran sus propias semillitas. Impresionante. Y bueno, eso estuvo 2 meses en el subte, y claro, cuando terminó yo veía toda esa topografía, ¿no? Y empiezo a sacar como la estructura de adentro, y bueno, digo, esto es como un mapa, es un mapa, es una marca, las raíces habían dejado huellas, también se iban secando. Entonces lo que hice fue con mucho cuidado y trabajo, fue como envolver todas las capas de fibras con todo, que ya ahora era como una cosa muy unida, porque las plantas habían hecho como una especie de tejido entre... Claro, 2 meses. Todo. Entonces las envolví y me las llevé para Maldonado, y las desplegué ahí en el jardín, viste, en el espacio verde, amplio, y bueno, y empecé a hacer recortes de esas piezas. Una parte fue las enmarqué como un estilo de marco clásico, es un criterio como pictórico. Lo único que las volví a paletizar, le hice el paletizado industrial. Entonces quedaron esos marcos que tienen un formato de cuadro, como con ese nylon arriba, que le da como una sobrecapa, y lo que había en el subte fue una nueva estructura que tomaba pared y techo totalmente como apretada, o sea, era como un puzzle de grandes dimensiones. Tenía casi 3 metros de altura y avanzaba hacia adelante, con piezas de distintos tamaños pero formato cuadro, y se llamaba asfixia, justamente. Daba una sensación de que no entraba una aguja ahí. Lo brutal en muchos me decían, ¿no?, que lo llevaba como bien a la idea de pintura, ¿no?, porque había como roces de las raíces que parecían como pinceladas pintadas en el espacio. Otros me decían que lo llevaba más a una cosa como de mármol, como distintas percepciones de gente que se me fue acercando a la construcción, ¿no? Sí. Y lo increíble lo que pasó ahí es que parte de las piezas que estaban en el piso, con el tema de la luz y el nylon, condensaron agua dentro y algunas semillas se activaron. Yo cuando fui a tomar fotos, digo, está brotando de nuevo, no puedo creer, después de 2 años. Y efectivamente hubo piezas que brotó de nuevo la semilla dentro del
nuevo cuadro, formato. Impresionante. Así que es increíble. Lo que me gusta de esto es esa cosa de que yo no controlo la obra del todo. Hay una parte que es imprevisible. Sí. Por más que le pongo asfixia, la encuadro, la enmarco, la aprieto, y ya por lo menos se decide a crecer igual en ese contexto. Y en la Bienal llevo algo más que tiene que ver con el orden del tránsito. Ya lo transformo en un producto de mercado. Sí. Con su propia etiqueta, y ahí en realidad la reflexión va mucho más a la circulación de la obra, al mercado, a lo que consumimos, al lugar del artista, a la producción, a cómo podemos producir simbólicamente y materialmente cuando estamos tan preocupados. Cada vez que tenemos que hacer una obra hay que hacer malabares para lograr conseguir apoyos, o que realmente poder hacer la obra, poder montarla mientras estás trabajando para poder sobrevivir en otras áreas, ¿no? Y entonces ahí tomo el texto de Bolaño, ¿no? Que habla de que el personaje resume todo, ese personaje medio irónico que tiene en 2666, que habla, ¿no? de la demanda, que todo se trata de demanda-oferta, oferta-demanda, y hay algo más, dice, y magia, ¿no? Entonces, el tema de la magia que tenemos que hacer, es ver cómo nos movemos. Puede ser dos cosas, o desaparecemos, o nos desplazamos, que tal vez es interesante, ¿no? O sea, proponemos nuevas prácticas, que creo que va por ahí un poco lo que está pasando en el arte ahora, ¿no? Hay como una cosa de movimiento, de fronteras borrosas, de disciplinas que se mezclan, y que eso es lo que lo genera cada vez más interesante y con más posibilidades de crear, ¿no? Es como infinito. Es que el material del arte es el mundo, es lo contemporáneo. Sí. No hay material, ya el material, y a veces, claro, cuando tomas un material del mundo que no está tradicionalmente, digamos, sistematizado y operativizado, y además a veces lo que está bueno es tomar uno de los tradicionales y romperlo todo, claro. Es que vos tenés que buscar tus propias operativas de trabajo, según lo que vos quieras transmitir, según cuál es tu idea, dónde vas, o sea, ¿para qué estoy haciendo esta operativa en este espacio, en este lugar? Porque también está el tema de lo específico, ¿no? Que tenga un sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de hacer esta acción? O sea, para mí el tema de la instalación es como el proceso del arte contemporáneo, pero más allá de no estoy hablando que armar una exposición que tenga que ver con pintura, que tenga, porque eso también, porque cuando vos vas a diseñar un espacio, tiene un proceso como, ya estás pensando en la interacción de las piezas, te puede interesar la interacción con el otro, depende, no todos los artistas, pero en mi caso me parece que hay un componente de especificidad, que creo que es algo que es constante también, que se viene dando mucho, ¿no? Sí, creo que esta palabra que nombraste, interacción, es un poco la que resume, ¿no? La interacción con el medio, la interacción con el otro, la interacción del espectador, o que antes era espectador y ahora es parte de la obra, claro, ¿no? Exacto. Y interacción, y te diría hasta interacción-articulación, claro. Como esas dos cosas también, porque ¿qué pasa? Tenés una respuesta y tenés una respuesta en el medio, en el público y en el medio social, ¿no? Lo estamos viendo cuando, no sé, en los países, en Brasil están cerrando muestras. Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esos temas? ¿Qué está pasando con esos, no? Cuando se empiezan a filtrar en procesos y preocupaciones, las acciones del arte también. Seguro. Para mí es lo que tiene sentido, ¿no?
Sí. Por eso en la Bienal de Arte Textil, que justamente es como, por un lado, que una iniciativa que está muy bien, que genera un montón de cosas, pero que también enfrenta al artista como a lo hace como pelearse consigo, por lo menos en mi caso, capaz no sé, voy a hablar desde mí porque es lo que sé, ¿no? Pero en mi caso me generó, ¿no? Estoy muy honrada de la invitación de Alicia, me parece súper valioso el trabajo, y respeto mucho a las otras artistas, las uruguayas que las conozco, y algunas que conocí de las internacionales me parecieron con trabajos muy serios pero es el tema ese, ¿no? Te invita a estar en una bienal, estar en un lugar, pero también desde el flete hasta lo mínimo tenés que hacerlo vos, tenés que bancártelo vos, sí, ¿no? Eso sí. Y entonces eso me tenía tan como, viste, como moviéndome, y digo, bueno, voy a hablar de eso, porque sin duda es eso entonces lo que me está llamando, es esta la oportunidad, porque yo podía haber dicho, no participo, que es el caso que muchas veces se da, claro, no participo. Sí. Ahora, si yo participo y sigo sin decir nada, o sea, yo calladamente digo, no te voy a aceptar esta invitación, claro. Yo no estoy generando ninguna acción social, y no lo digo, fue mi reflexión, no critico a ninguno, cada uno es dueño de sus propias acciones, pero en mi caso lo que te puedo decir es, esas dos puntas estaban, una sería desaparecer, o sea, no participar y quedar en silencio, y otra es participar pero decir algo. Claro. La otra sería no participar y también decir algo. O sea, me parece que siempre tenés que decir algo, y en ambos casos son acciones artísticas, porque vos solo podés hablar desde el arte cuando sos artista, pero con mucho respeto y con mucha reflexión también. O sea, tal vez te diría el texto y llegar a condensar la obra me llevó muchísimo tiempo. Estuve todo este año trabajando en cómo, parece una cosa, la obra vos la ves y es esa cosa que capaz es simple, es como, pero es muy fuerte. La fuerza que tiene viene de la concentración de energía que tuvo, porque realmente es eso. ¿Cómo condensaste vos también? Exactamente, la condensación de eso es lo que se percibe. Yo cuando trabajo acá a veces con alumnos les digo, se nota cuando uno le pone capas y capas y capas, no de material, sino de reflexión, de búsqueda, se ve, porque se ve como que lo que hagas tiene una dimensión y el otro es sensible a esa dimensión, o por lo menos muchos son sensibles. Hay para muchos, por ejemplo, he recibido mis críticas también, porque no a todos, puede ser que no a todos les llegue, y bueno, y es así, pasa con todo. Claro. Bueno, también hay que ver el público, ¿no es cierto? Porque hay gente que está acostumbrada a ver arte contemporáneo y hay gente que está acostumbrado a no ver arte contemporáneo, y a esa gente por ahí le cuesta un poco más entender de qué se trata o aprender el ejercicio de lo que es el arte contemporáneo, que es un ejercicio para el espectador también. Sí, pero lo que me pasó, me encontré con alguna gente ahí y me pareció súper interesante como, bueno, yo les ofrecía, llévense el texto para poder leerlo tranquilos, y si me preguntaban cosas, y yo veía, digo, que estaban haciendo un esfuerzo, y yo digo, qué interesante, ¿no? Qué fuerte, porque te das cuenta que les costaba, que miraban la pieza, ¿viste? Cuando pero se llevaban, y bueno, también fui un par de veces, y bueno, tuve la posibilidad de darse charlas desde niños hasta jóvenes, mayores, de todo un poco, ¿no? Claro. Y bueno, claro, cada uno tiene un acercamiento diferente que me parece que está bárbaro. La cosa es que te puedas acercar, que no pases como flash, porque lo que tienes esto es que si vos pasás así mirándola de cotelete,
no viste funciona, nada, no claro. No, claro. Es más, no va a funcionar nunca. Es posible que no entiendas ni siquiera lo que estás viendo si pasás medio así de costado, sí. Porque hay que pararse y mirar que son bandejas como de supermercado, que tienen trozos de traje de novia, que tienen tierra, que tienen semillas, que están con un código de barras, con una fecha de vencimiento, que es cuando termina la Bienal. O sea, hay un montón de detalles para ver, y el texto que está bárbaro. Entonces, Claro. es mucho y probablemente, como vos decís, no todo es para elaborar en el mismo momento. O sea, está bueno poder llevarse el texto, poder elaborarlo, poder volver a pensar la obra, haberle sacado una foto, pero bueno, es otra vez un ejercicio. Claro, mira, ayer o anteayer me escribió Beatriz Ollero, que esta es una artista que está ahí también en la Bienal y que vive en Bolivia, y dice, ahora sí, estoy bajando, dice, y pude leer el texto, dice, Claro. no puedo creer lo que escribiste. Claro. Entonces, y lo publicó, dice, llegó a Bolivia, llegó a Cochabamba y se puso como a bajar el material, las fotos, y ahí agarró el texto, se puso a leerlo y ahí me contestó, y yo digo, por eso también el tema del blog, ¿no? De que... Sí. Pásanos la dirección del blog. Se llama topografiaalterada.blogspot.com. Bien. ¿Y tenés una página tuya propia, aparte del blog? Sí, es Alejandra González Oca. Sí. .com. Bien. Perfecto. Es bien fácil. Sí. Y ahí pueden encontrar, están todos los proyectos, y en el caso, por ejemplo, si entran en Topografía Alterada, está el link al blog dentro de la misma página. Uh-huh. Porque en general me gusta mucho esto de dejar en el legado invisible, que fue una muestra muy grande y con mucho material, que también necesitaba mucho procesamiento. De hecho hice como una página web solo de ese proyecto. Claro. Vos podés entrar y linkearte a partir de la página web general si te interesa saber más. Bien. Porque en general son proyectos que son una especie de puzzles. Claro, que se van intrincando. A veces me dicen, cuando me voy en algunos con otros artistas, nos reunimos adelante y dice, a veces tenés que parar, porque claro, sobre todo con el trabajo o de archivo o esto de los textos, es como... Sí. Ahora estoy terminando las piezas para que voy a participar en un proyecto que es del Cabildo, donde somos 3 artistas invitadas. Está Jacqueline Lacasa, Teresa Pupo y yo, y bueno, y trabajé con el tema de la guerra contra el Paraguay, ¿no? Y bueno, y fuimos con Rosana Asunción, con Rosana Carrete, la directora del museo, y bueno, hicimos entrevistas, fuimos a sitios donde se dieron las batallas, pero también fuimos al archivo, conocimos una cantidad de gente y hablamos con gente. Claro, es un laburo muy profundo. Claro, es muy profundo, y de pronto te das cuenta que tenés material, que podrías hacer algo, no sé, es muy grande porque la guerra de Paraguay en el imaginario de todos los países tiene como una superposición de relatos, o mismo dentro de Paraguay, que a veces son muy diferentes. Y bueno, yo voy a trabajar con el tema de la guerra como souvenir. En realidad hice como una serie que se llama Desgarramiento Poético, porque en realidad cuando veo las imágenes, porque es una de las primeras guerras registradas, el registro de esas imágenes que eran como para venderlas, ¿no? Y en principio se sacaron para eso, ¿no? Y después el otro tema que yo quería trabajar era el de los niños, ¿no? Los niños en esa guerra fueron utilizados como en muchas guerras, pero hubo una batalla muy, muy sangrienta, muy cruenta, en el cual, cuando Solano López ya no tiene escapatoria, pone en su retaguardia, en una batalla que se llamó de Acostañú, 3.500 niños que había desde 10 años, 8 años, que les ponían barbas postizas contra un ejército. Tremendo.
fue tremendo, pero tremendo todo, es tremendo quien los manda, fue tremendo quien los masacró, pero además fue tremendo lo que hicieron después, en la dictadura, cuando entra Stroessner, declara el Día del Niño el día de esa batalla, y crean el liceo militar, entonces vos decís, hay un montón de contradicciones y de elementos, ¿no? Que uno no puede juzgar, o puede reflexionar sobre, en realidad, esto me llevó a otras cosas, me llevó al uso de los niños en la guerra también, ¿no? Que es algo que es actual, y las imágenes de esos niños las vemos en las redes ahora todo el tiempo. Entonces, lo que me pasó es que, claro, me quedé como sin palabras. Digo, ¿cómo uno puede hablar de esto? ¿Cómo puede hablar del horror de esas fotos? ¿Cómo puede hablar de esa foto que es un montón de cadáveres paraguayos? Tremendo. ¿Cómo podés hablar cadáveres que no tienen horizonte, que están ahí como que no sabes cuándo terminan, cómo, y encima pensando que ¿quién puede comprar esto? Podía haber comprado esto como una imagen postal. No. ¿Viste? Como Patético, te pasan muchas cosas en la cabeza. Entonces, el tema del desgarramiento poético es eso, ¿no? Que estoy tratando de hacer, de poetizar y de llevar al arte algo que es casi como cuando hablamos de los campos de concentración, o cuando hablamos, que es como difícil. Pero bueno, voy a hacer ahí un par de planteos y bueno, vamos a ver, en realidad hago muchas más preguntas que como que aseveraciones y bueno, también eso es lo interesante, ¿no? El permanentemente preguntarse. Sí, es que de pronto me vi con eso, ¿no? Preguntándome, le digo, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos como seres humanos hacer esto? Y yo digo, yo tengo que preguntar esto también, esta es la obra. De hecho, en una parte de una pieza, el ploteo son como 2 frases y 2 preguntas. Y es como, para mí ese es el núcleo también, ese juego, viste, como en la Bienal el texto, capaz parecía secundario, pero en realidad si no lo lees no vas a entender de qué se trata. Acá esa frase que te va a dar de bomba cuando vos empieces a ver las piezas que están puestas abajo, las imágenes superpuestas y en una especie de puzzle que vos decís, ¿esto es para jugar? No es para jugar, justo, no es un bastante juego. Macabro. Es que es un juego macabro, porque esos niños tendrían que estar jugando y no tendrían que estar construyendo otras cosas y no con armas. Seguro. No enfrentados a esa realidad. Entonces es también difícil de digerir, ¿no? Cada vez que veo así, voy pegando y voy armando las fotos y los collages y las cosas, a veces veo las imágenes y claro, difícil. Es como decís, es difícil, porque además hay todo un tema, mucha gente dice, seguir mostrando imágenes de niños así en guerras. Yo creo que si no, pasan 2 cosas primero. El problema no son las imágenes, el problema es que las imágenes de las redes no tienen contexto, no tienen texto, o sea, esas imágenes no hablan. Nosotros hablamos de ellas y a veces son imágenes que no corresponden a los textos que tienen, uno las va viendo y las va pasando, o sea, ahí es que se genera si uno realmente se mete, por ejemplo, cuando ve una de estas imágenes en las historias que están contando, que muchas veces tienen hasta documentos de testimonios de esos niños, o si se mete en realmente leer, viste, bien focalizado todo el tema, o sea, darle voz a esas imágenes, que hablen y que no las usemos solo como un fetiche también, como un souvenir, como una cosa que no tiene voz. Es como
la idea es un poco eso también. Y en las imágenes más antiguas que tomó la empresa Beit acá de Montevideo, que tomó en el campo de batalla, tomó 2, y tomó el diario del coronel de Palleja, que fue un militar que estuvo en la guerra, murió en la guerra de Paraguay, pero que estaba en contra de la guerra, a pesar de ir. Y en un momento hay una frase de él que es impresionante, que dice: todos saben que considero esta una guerra estúpida. ¿Qué guerra no lo es, no? ¿Qué guerra no lo es? Pero que lo diga un coronel que va a pelear, ¿no? Sí. Y que va porque acata el honor de la patria y la disciplina militar de última, ¿no? Y que termina esa frase diciendo: volveré con honor pero sin gloria. Te puedo decir que acá hay muchos que no les gusta esa frase, que justo ya vamos a encontrar esa frase, pero me parece que es de una profundidad, y eso con la foto hecha llaveros de Coronel de Palleja, de la muerte de Coronel Palleja, digo, ahí a mí eso me da como una... Él no creía en esa guerra, fue igual, volvió sin vida y sin gloria, porque en realidad... Claro. Entonces yo creo que eso te hace que la foto tenga, más allá del impacto visual que puede llegar a uno a decir, claro, que un montón de cadáveres paraguayos es como bizarro, es tremendo, es como cuando te das cuenta de lo que estás mirando, pero cuando ves abajo 2 párrafos que seleccioné de la descripción del campo de batalla, de la tristeza de tener que sacar a esos pobres paraguayos de esos lugares, de tener que enterrar los cuerpos porque sienten que viven en un cementerio, eso le da una espesura que lo sentís como el olor, sentís el lugar, sentís la angustia de los tipos. Tremendo. O por lo menos yo lo siento, y espero que lo sientan los otros. Alejandra, ¿esta muestra va a ser en el Cabildo de Montevideo? ¿En qué fecha? Mira, estamos viendo, porque estábamos con un tema pero se inaugura ahora a fines de octubre y va a estar 3 meses seguro. Así que hay tiempo para verla. Bien. Yo todavía, como no han sacado la invitación oficial, no digo, pero pero va a estar un tiempo, sí. Y va a estar parte del verano, que muchos de nuestros oyentes cruzan Uruguay para el verano, así que van a poder apreciarla. Y además es una muestra que tiene como muchas, inclusive vamos a poner una especie de mueble biblioteca, porque levantamos tanto texto que dijimos que la gente, si le interesa, que los lea, ¿no? Textos que trajimos de Paraguay, textos que nos dieron de distintos lugares, de Argentina, de Brasil, tenemos mucho material, y dijimos, vamos a hacer como una especie de mini biblioteca, que la gente se pueda sentar y pueda ver las diferentes visiones de esos. Mira que bien. Porque no siempre hay mucho escrito, pero no siempre tenemos acceso o tiempo para sentarnos. Inclusive, algunos de los libros son míos y están subrayados, o sea, hay partes de los que usé para definir la investigación. No, y aparte de la motivación de ver la muestra, también te genera por ahí el hecho de sentarte y ponerte a revisar la bibliografía, que por ahí si no uno no dice, voy a leer de la guerra del Paraguay. No, es difícil. Sí, es que muchas citas están en esos libros, o sea, pueden ir y mirar, y están los catálogos, el catálogo de cuando la Biblioteca Nacional hizo la muestra de Beit y compañía, que se pueden ver más fotos. Además hay elementos interactivos, hay videos, hay como mucha... No contemos mucho más, sabemos que va a haber mucho para aprovechar. Y con tiempo, porque es como densa también, tiene mucha cosa como para poder trabajarla, verla, volver, buscar más. Bueno, ya te digo, sentarse, leer. Bueno, Alejandra,
Te agradezco muchísimo la nota, no me cortes. Quiero, cerrar un poco la nota con parte de lo que transcribiste de Roberto Bolaño, que dice: esta es la ecuación, oferta más demanda más magia. Así que muchas gracias, Alejandra. Bueno, un gran placer y un disfrute conversar contigo. Igualmente. Por eso no me cortes, que ahora seguimos un cachito más. Dale. Bueno, era Alejandra González Oca, artista uruguaya.